Bueno, continuando con el programa, estamos con Sandra Grandes, ella es psicóloga. Vamos a conversar acerca del tema de las manías en los niños, qué son las manías, cómo las definimos, qué cosas tiene que suceder dentro de la estructura de pensamiento emocional del niño para que desarrolle una manía. Vamos a hablar de cómo corregirlas, cuáles son las mejores herramientas para lograr encontrarle una causa, para poder darle un manejo racional, amable, cariñoso para las manías que de repente nuestros hijos podrían tener. Sandra, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por invitarme. A ti por venir. ¿Qué cosa es una manía? ¿Qué entendemos por manía? ¿Comerse las uñas es una manía? Sí, por ejemplo. Una manía es una conducta, un hábito, una rutina o un pensamiento que se repite muchas veces, que se da con mucha frecuencia y que se ha establecido a lo largo de un tiempo. O sea, no es una o dos, sino son varias las veces que se genera esa conducta, ese pensamiento o esa rutina o ritual que algunos niños tienen. Algunas personas confunden tics con manía, ¿no? Y las tratan por igual, buscan soluciones para unas con herramientas de las soluciones de otras. ¿Podrías aclararnos un poquito el panorama con respecto a diferenciar un tic de una manía? Sí, la manía en realidad puede ocasionarse o tener una causa de imitación, por ejemplo, de los padres. ¿Es aprendida? Sí, puede ser aprendida. ¿No? Si el papá, por ejemplo, cuando está un poco ansioso, tiende a rascarse la nariz, o el papá cuando está ansioso se muerde las uñas, entonces su hijo, por imitación, empieza a hacerlo, pero todavía no entiende de que es porque su papá está ansioso, simplemente se come las uñas y lo hace. Un tic más bien es algo totalmente involuntario, compulsivo, que el niño no entiende, que no sabe, y que está ligado a un momento de ansiedad extrema, ¿no? De un momento de estrés fuerte, y se activan esos tics. Ahora, ¿cómo se adquiere una manía? ¿Cómo se va instaurando la manía en un niño? ¿Cuál es la manía más frecuente que tú has visto? Yo creo que es comerse las uñas, no sé qué opines tú. Que se el entrenador de la selección alemana, ¿no? Cuando está tenso se mete el dedo en la nariz, tiene como 54.500 mocos pegados en el banco que le toca en cada partido. Cierto. Así es. Pero no solamente son este tipo de conductas, ¿no?, aisladas, sino también a veces rituales o procedimientos a lo largo de la vida del niño. Por ejemplo, querer tomar siempre en la misma tacita, ¿no? O querer comer siempre en el mismo platito, ¿no? O querer que en la noche siempre dormir con su peluchito, la frazadita, y si es que no duerme con eso, su esquema, su forma de ver su día ya se malogra y lo ve como algo feo, ¿no? Y se estresa y se pone ansioso. Autosatisfacción, gratificación, alivio de estrés o de ansiedad en el niño determinarían conductas repetitivas denominadas manías. Sí, sí. O sea, un niño, como te decía, por imitación o porque no sabe cómo canalizar, cómo expresar, cómo sacar adelante una emoción o una necesidad interna que él tiene, empieza a tener esos comportamientos, o también porque necesita tener un poco de seguridad, ¿no? Acuérdate que los niños, porque viven un proceso de adaptación y cambios, son inseguros de por sí. Entonces, para sentirse seguros, recurren a la mantita, a la tacita, a tener una serie de estilos o de pautas que le hacen sentir seguro, que le hacen sentir bien. Cuando le sacamos de ese esquema, como te decía, se pueden llegar a estresar más. Entonces, los niños que tienen varias preocupaciones o que tienen un esquema de pensamiento que es originado por lo que los padres dicen de perfección, también pueden generar manías. ¿Son perjudiciales las manías para el desarrollo del niño? Mira, son totalmente normales hasta cierto punto y normalmente pasan, ¿ya? Normalmente pasan. Cuando las manías se convierten en muy frecuentes, en muy repetitivas, ¿no? En ritualistas, y ya se pasa también a tener pensamientos mucho más obsesivos, muchos que no puedo salirme de esto, que de eso no puede salirse del cuadro. Ahí ya podemos pensar en abordar de una manera más profunda, ¿no? A conocer qué es lo que está pasando. Y sobre todo también cuando el hecho de tener esas conductas, el hecho de tener esos rituales perjudica la espontaneidad del niño, porque ya no es el mismo, él tiene que tener ciertos patrones, ciertas formas de ser, de pensar, y le perjudica la espontaneidad y perjudica también a veces incluso las relaciones sociales,
¿no? Y ahí sí hay que, digamos, intervenir de manera profesional. Pero es difícil desarrollar una manía, es una conducta, un hábito que se ha hecho un hábito en base a la repetitividad, que ya está muy involucrada en la vida del niño. Es difícil de desarraigar, pero además hay un halo de gran ansiedad en el papá que trata de corregir una manía en su niño, ¿no? Así es. ¿Qué consideras tú que deberíamos tener presente como elemento importante para corregir una manía? Primero, los papás no tienen que alarmarse cuando empiezan esas manías o esas conductas que son normales, chuparse el dedo, comerse las uñas, sin dejar de prestarle atención. Cambiarle de foco de atención, ¿no? O sea, no hay que recurrir al castigo tampoco. Te he dicho que no te coma las uñas, ¿no? No hay que recurrir al castigo, tampoco desatender eso. No por el hecho de que no intervenga en decirle no lo hagas, no lo estoy atendiendo. Lo estoy atendiendo, pero utilizando una estrategia de cambio de foco de atención, que el niño también aprenda a poder manejar su ansiedad, ¿no? O sea, los niños, como te decía hace un ratito, a veces ellos no pueden expresar lo que están sintiendo, no pueden expresar que están ansiosos, que están preocupados, y lo hacen a través de esos comportamientos o que están inseguros. Y si el padre le enseña a su hijo a poder expresarse y le da técnicas y habilidades socioemocionales, ellos van a poder estar mejor. ¿Pueden durar hasta la adultez? Sí, sí, ¿no? Si es que no se trabaja. Si no se manejan. Si no se manejan, dura hasta la adultez y ocurre lo que dices con el entrenador. Lo que yo veo es un patrón sí, con el entrenador alemán. Sí. Yo veo un patrón. Los chicos que se comen las uñas tempranamente, chiquitos de 2, 3 años, están mordisqueándose los dedos, generalmente tienen papás que lo han hecho o que lo mantienen, ¿no? Sí. Es evidente, como tú bien dices, si es aprendido, probablemente lo haya aprendido el papá, pero hay papás que tú le dices, ¿te comes las uñas? No, ¿te las comías? Sí, yo sí. Entonces, como que hubiera una suerte de factor de predisposición familiar a tener una manía, ¿no? Normalmente tú sabes que la carga ansiógena también es heredada. Así es. Entonces se hereda, y también eso de repetirle al hijo constantemente de que está haciendo tal conducta o teniendo tal ritual es un reforzador para él y gana la atención del padre, y a veces por eso lo siguen haciendo. Correcto, también, ¿no? Correcto. Así es. Sandra, te agradezco muchísimo. Un placer tenerte con nosotros. Gracias por darnos la mano en los momentos de mayor ansiedad. Gracias. Gracias a ti. Bueno, el programa se terminó. Si su niño tiene menos de 6 meses, si está con respiración rápida, tos y le falta oxígeno, tiene probablemente neumonía, llévelo a hacerlo ver y de pronto se podría hasta hospitalizar. No olviden lavarse las manos y nos vemos mañana. Chau.